Pues derrota en el último partido de pretemporada en un encuentro más bien para olvidar. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues sí, derrota del Real Madrid 3-2 frente al América en el último partido de pretemporada, en un encuentro que pues se sabía que iba a ser bastante difícil a nivel de ritmo ante un equipo que está mucho más rodado y que es un equipo muy potente dentro de su liga, pero sobre todo con el contexto, como bien sabía el propio Óscar de Vikingas y Merengues, tal y como le comentó, por ejemplo, Andrea Pereira, en la entrevista exclusiva que hizo en su canal, que le habló del tema de la altura, de que era un tema difícil de adecuarse rápido. Yo creo que esto al Madrid seguramente pues le haya podido de alguna forma afectar de cara a la práctica del partido a la hora de competir de la mejor manera. Al margen de eso, el equipo ha tenido muchos fallos atrás, en particular, aunque en línea de juego muy discontinua, muchas pérdidas de balón, un césped mejorable, pero sobre todo lo que yo he detectado es una sensación de que al equipo le costaba generar y construir, elaborar fútbol, ¿no? Para poder llegar, sobre todo en la primera parte, a campo rival. Rocío y Catelen las he visto muy espesas. Milan Chávez, perdón, también en el ojo del huracán, sobre todo con ese fallo que ha tenido el tercer gol. En alguno ha podido hacer algo más, no así en el de la falta. En el primero sí que ha podido hacer algo más. Y bueno, supongo que esto en redes sociales la gente lo comentará. Yo tendría calma con una jugadora que acaba de llegar al Real Madrid, que creo que tiene muy buenas condiciones. Pero bueno, todos estos partidos ya sabemos que dan para batiburrillo, para comentar lo bueno y lo malo. Brun era una crack en el partido ante Tigres. Ahora, pues como no ha tenido situaciones, pues no dirán nada. Feller ha marcado un auténtico golazo, dirán que puede ser una 9 sensacional, que para mí lo puede llegar a ser. Y, en fin, no son partidos, en resumen, lo que quiero decir con esto es pulsar que no es un partido para sacar conclusiones, es partido de piernas, de energía, de estamina, de estado de forma, y lo que tiene que hacer el equipo es trabajar, obviamente. Weir y Linda ha sido de lo mejor a nivel de paredes, conducciones, momentos de FT en modo calidad que han puesto las dos, pero bueno, creo que no hay que ir mucho más allá. Hoy menos rotaciones que en el partido anterior, tal y como se podía llegar a intuir. Y es verdad que ha habido un momento dado que hemos podido remontar. Atenea, al margen del gol, antes ha tenido una súper clara. Ha habido situaciones, ¿no? Para poder empatar. Pero insisto, al margen del resultado, ganar o perder o empatar aquí, pues importa poco. Hombre, tampoco lo suyo que te golen, porque el partido iba en una tesitura donde el equipo le costaba llegar sin balón, le costaba presionar, le costaba conducir hacia campo rival. Entonces, creo que el partido en general ha habido momentos que se nos ha hecho largo, denso, complejo a la hora de conectar, ¿no? Desde el 4-4-2, 4-2-3-1 mixto que emplea Alberto Toril. Pero bueno, chicos, me gustaría vuestro comentario del partido. Lo de Feller esperemos que no sea nada. Después del golazo que ha metido con la izquierda, ha tenido que salir por Carla Camacho. Esa sería la única mala noticia. Aunque luego la he visto abrazada en el rondo de concentración de Toril antes de abandonar el campo. Y no parecía, ni mucho menos, que tuviera algo grave. Tuvo ahí con un pequeño golpe con una jugadora de América. Yo creo que ha sido más por precaución, ¿no? Que por otra cosa. ¿Con qué me quedo? Detalles de Linda, como siempre, con lo que es el juego brillante que tiene la futbolista colombiana, de encarar, de romper, de acelerar, las cosas de Weir, que son de otro nivel. Atenea creo que tiene que coger un rango de confianza muy superior, más allá del gol que ha sido de calidad. En línea general su partido no me ha convencido. Creo que su perfil izquierdo es mejor que el derecho, pero Linda tiene cogido ese perfil. Así que vamos a ver si Atenea puede dar la dosis de Atenea que todos queremos ver de cara a la próxima temporada. En el centro del campo vimos dos combinaciones, Maite y Claudia, que por momentos tocaron bien pero no se llegaba, y Sandy y Freya con más físico, más cuerpo, que sí que en un momento determinado supieron hacer que el equipo tuviera algo más de ritmo. Pero vamos, en ningún caso el Madrid dio sensación de dominar ni mucho menos el partido con ninguno de los centros del campo. Insisto, la defensa para mí lo peor a día de hoy en cuanto a lo que he podido ver de este partido. Es Baba fría, Catelen Rocío sufriendo, es decir, bastantes problemas defensivos y con los errores que también han aparecido de Milene Chavas. Así que nada, no me enrollo más, poquito más que sacar a nivel de conclusiones de este test, que es al final eso, un test de pretemporada. Y nada, dejadme vuestra opinión al respecto, qué os ha parecido este último partido. Próxima parada, ya sabéis, ante el Betis, en lo que será la primera jornada pendiente de disputarse, porque ya sabéis que está el tema de la huelga de por medio, veremos si se va a dar al final o no o qué, pero
la primera parada oficial sería en la Liga F ante el Betis. Nos vemos en el próximo vídeo de la sección del Real Madrid FEM. Chao, chao.